Muy buenas tardes a todos. En el marco del Foro Internacional ¿Por qué no se reduce la pobreza y la desigualdad en México?, hemos designado un espacio para entrevistar a algunos de nuestros participantes. En esta ocasión me encuentro con el doctor Miguel Reyes, quien es director del Observatorio de Salarios y profesor investigador del Departamento de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Miguel, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Miguel, pues únicamente preguntarte, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Por qué consideras que la pobreza y la desigualdad no han visto una reducción en los últimos 30 años en México? Mira, pienso que tiene que ver con dos cosas. Una, las llamadas economías de mercado, las llamadas economías capitalistas, tienen de manera intrínseca, de manera natural, una generación de desigualdad. Para empezar, lo primero es la propiedad privada, porque cuando privas a alguien de propiedad, el otro tiene propiedad, y los que no llegan a tenerla o quienes no llegan a contar con propiedad privada, no propiedad privada de cosas particulares, sino sobre las condiciones de producción, sobre los medios con los que se va a producir los satisfactores, las mercancías. Esa población que no cuenta con esos medios, esas condiciones, lo que tiene que hacer es buscar entonces una forma de vida, y la forma de vida que busca es a partir de trabajar para quienes cuentan con esas condiciones privadas. Hay otros que no necesariamente contratan personas, que con sus propias condiciones, sus medios de vida, sus medios de reproducción de vida, pueden tener cierto sustento. Pero en general, esa forma lo que hace es que de entrada ya te separa a la población en quienes pueden tener y quienes no pueden tener, no necesariamente partes de pisos iguales. La segunda es que a partir de eso y de esas condiciones que hay, quienes van acumulando más, quienes van centralizando más recursos, quienes van concentrando cada vez más riqueza, pues de manera natural se van, como dice, ¿no?, digamos, los dichos populares, el pez grande se va a comer al chico. Y en ese sentido, lo que tendría que ocurrir es una participación, de manera, digamos, pensada, de manera consciente, de un gobierno que debería buscar la estabilidad como tal de ese sistema. ¿En qué sentido? En el sentido de evitar que esas desigualdades se sigan profundizando hasta convertirse, por un lado, en grandes monopolios aquí y en grandes masas, digamos, de pobreza en otro sentido. Entonces la participación del gobierno permitiría de alguna manera reducir esas brechas, redistribuir lo que generó esa economía de mercado, o le llaman el mercado, la asignación misma de esa economía de mercado, y al reducir esas brechas generar posibilidades de estabilidad económica en la sociedad. Si el gobierno no interviene, entonces las brechas se profundizan. El gobierno puede intervenir simplemente buscando focalizar los apoyos en los más pobres para contener de alguna manera es que esas desigualdades que se están ensanchando, que se están abriendo, pues no se nos sobrepasen y no generen un problema mayor en el mismo sistema. Es decir, contienes pobreza y tienes políticas públicas asistencialistas o políticas sociales asistencialistas. Otro es que tengas políticas sociales garantes de derechos, garantes de ciertos niveles de bienestar, como lo se estableció en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, los estados de bienestar, y que entonces no solamente te dediques al asistencialismo, sino a mejorar condiciones de vida de todos, a tener un mínimo adecuado de vida para todos, pero eso no implica que no haya estas condiciones de apropiación privada y de ensanchamiento digamos, de estas distancias. Lo que haces a través del gobierno, con impuestos y gasto, con programas sociales, con programas públicos de salud, de educación, ¿no?, muchas veces universales, pues quitas parte de lo que se está apropiando aquí para que entonces garantices un piso mínimo de vida para toda la población. Si eso no ocurre, entonces tienes problemas de estabilidad en el sistema, tienes problemas en general de que esa sociedad puede caer en migración permanente, en que las personas pueden entrar a las filas del crimen organizado, en que las personas pueden de alguna manera no salir nunca de ese círculo vicioso de pobreza, porque es pobre, porque no estudia, y en caso de que estudiara no tiene oportunidades, porque todo se concentra en la parte alta de esa distribución. Y eso es lo que ha ocurrido en México. En México se ha dejado de lado la participación del gobierno
en lo que debería de ser su actuación para reducir las brechas, su actuación para hacer en todo caso garantizar que el sistema pudiera tener cierta viabilidad, pudiera tener cierta estabilidad, y a lo que se le apuesta es un esquema asistencialista que contenga a los pobres. Entonces, a partir de este modelo que se empieza a implementar después de los 80s, que le llaman modelo neoliberal, se profundizan las brechas, crece la pobreza, crece la desigualdad, y utilizas la política social solo para contener pobreza y para que la desigualdad no se te salga de cauce. Ok, Miguel. Me gustaría preguntarte, me parece que has puesto el foco en muchos de los elementos que has señalado a lo largo de este foro. A partir de esto, a partir del trabajo que se ha desarrollado dentro del Observatorio de Salarios, ¿cuáles son las posibles alternativas que tú ves para reducir pobreza y reducir la desigualdad? En ese mismo sentido, que el gobierno tendría que garantizar para todos un mínimo adecuado de vida, y para ello hay varias salidas. Una es la vía de los salarios. Está desde un enfoque de derechos, garantizar lo establecido en la Constitución y en varias constituciones de países de América Latina, en tratados internacionales firmados por ellos, que es que el salario mínimo debe ser suficiente para que una familia y un jefe de familia puedan satisfacer sus necesidades materiales en el orden social, cultural, además de proveer educación obligatoria a los hijos. Eso permitiría además una redistribución entre los llamados factores de la producción, que es el capital y el trabajo, y que de alguna manera regresáramos un poco a la situación que teníamos en los años 70, donde la participación del capital y trabajo estaba como a mitades. Ahora la participación del trabajo está en 25%, la del capital en 75%, y este ajuste en los salarios, además de que permitiría esa redistribución, permitiría fomentar también el mercado interno, que se ha abandonado con este modelo, dado que el 80% del crecimiento depende solamente del mercado externo. Entonces, en un sentido, cambiar la política salarial, en donde los salarios se definan no solamente a partir de aumentos de acuerdo a la inflación esperada, para recuperar poder adquisitivo, sino vinculados a productividad, que haya parte de las ganancias de productividad o el crecimiento económico para los trabajadores, como se hace en Brasil, y que haya un componente también de equidad entre los mismos trabajadores, para que no haya esas brechas en donde de repente los gerentes de grandes transnacionales, de Walmart o de Citigroup, de Banamex, puedan ganar, digamos, en términos diferenciales, 200, 300, 400 veces más, o hasta 500, lo que está alguien hasta abajo. En otro sentido, en el de la política fiscal, habría que buscar que de verdad los impuestos fueran totalmente progresivos, desaparecer regímenes fiscales especiales en minería, en transporte, en los grandes corporativos, de tal manera que los mineros pudieran pagar lo que se debe pagar y recaudar 80,000 millones de pesos más, que los grandes corporativos pudieran pagar lo que deben pagar, pagan entre el 1 y el 13% de sus ingresos, y que se recaudara 1 billón de pesos más, y que en el lado del gasto se generara un programa de austeridad para los funcionarios públicos, de tal manera que se redujeran sus salarios y se redujera el gasto corriente, y la mayor parte del gasto fuera a inversión y a programas sociales redistributivos, educación universal, salud universal. Los programas de transferencias condicionadas les llegaran a toda la población en general que está bajo situación de pobreza, no solamente a una parte de ellos, y que la transferencia no fuera de, digamos, de lo que es ahora, sino el equivalente para que la gente no fuera pobre. Ahí hay dos cifras, una la de Coneval, que pudieran ser 2,750 pesos por individuo, o la del salario, la del Observatorio del Salario, que implica que cada individuo tendría que recibir 4,110 pesos. No es mucho en términos presupuestales, si más o menos son 100 millones de personas, estamos hablando de 410,000 millones de pesos, cuando lo que se destina ahorita son 80,000, 5 veces más, pero lo vas a obtener de reducción de gran parte de los sueldos y salarios y las canonjías de la alta burocracia. Apoyar la educación, apoyar con becas la educación, apoyar con mayor financiamiento la educación pública que se ha abandonado, la salud, no solamente tener grandes centros hospitalarios, sino salud adecuada, digna, al alcance de todos, con medicina familiar, un modelo completamente distinto en donde la gente pudiera tener al menos un nivel adecuado y digno de vida, y pudiéramos salir de la situación de pobreza en la que nos encontramos y se encuentra la mayor parte de los mexicanos. En síntesis, redistribución, una política redistributiva que permita crecimiento económico y fomento del mercado interno en México, y más ante la situación que presentamos con los Estados Unidos, y
Además, esta política permitiría de manera sostenida y permanente reducir la pobreza, aumentar los niveles de bienestar por la vía fiscal, por la vía de los salarios y por la vía de fomentar mercado interno e industria y campo mexicano. Pues Miguel, no me queda más que agradecerte que nos hayas acompañado en este espacio. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en estas cápsulas que hemos preparado en el marco del Foro Internacional de ¿por qué no baja la pobreza y la desigualdad en México? Muchas gracias.